No, Alexandra, no. La semana pasada fue una semana difícil y tuvimos una experiencia muy especial con mi esposo. En medio del caos y de los problemas que se pueden presentar en la vida, solemos sentir de que nuestras oraciones no son contestadas. Y durante el transcurso de mi vida me ha pasado esto. Señor, ¿podrías ayudarme en? Y el Señor guarda silencio. Señor, ¿podrías hacer este milagro? Y el Señor guarda silencio. O dice no. Entonces pensamos, el Señor me ha abandonado, el Señor es egoísta conmigo, ¿por qué es así conmigo? Y quizás se rompe la conexión que tenemos con Él y empezamos a decir, no creo en esto. Y mientras esta semana difícil estaba pasando en nuestras vidas, algo me llamó a leer Juan 11. Y quiero compartir con ustedes lo que pude aprender con respecto a este capítulo. Solo voy a citar algunos versículos, ¿sí? Y esta es la historia que es muy repetida, que yo me imagino que la mayoría conoce, sobre la resurrección de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús, ¿sí? Y sus hermanas Marta y María también lo eran. Y Jesús los amaba profundamente. En Juan 11:5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces aquí nos deja en claro que el Señor tenía un sentimiento hacia ellos, una demostración de amor, como lo tiene por nosotros. Entonces, ¿por qué el Señor, sí, haría algo en contra de nosotros si nos ama? Quiero que piensen en esto, ¿ya? Vamos a seguir en el versículo 6 y dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, Jesucristo estaba de viaje y escucha de que Lázaro está enfermo, ¿ya? Y él ama a Lázaro y a sus hermanas. Entonces Jesucristo, con todo el poder que él tiene, podría haber regresado inmediatamente a sanarlo de su enfermedad, porque él hacía milagros. Pero eso no pasó. Dice en el versículo 6 que se quedó 2 días más, ¿ya? Entonces uno podría decir, ok, ¿por qué se quedaría Jesús, si Él tiene el poder, 2 días más? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere demostrarnos en esto? Y esto pasa en la actualidad y durante el transcurso del tiempo. Normalmente el Señor Jesucristo guarda silencio y esos 2 días que se hablan en las escrituras podrían ser manifestados no en 2 días, sino en años, ¿sí? O quizás en cosas que se nos han negado en esta tierra, pero que serán dadas en el cielo, ¿ya? Y todo tiene un propósito. Si bien es cierto, Él podría haber corrido como puede socorrernos inmediatamente cuando nosotros pedimos, necesito esto, y el Señor instantáneamente hace y cumple nuestras peticiones. Pero si Él hiciera eso, nosotros no aprenderíamos. Nosotros no pasaríamos un proceso. Nosotros solamente tendríamos una conexión como un supermercado. Necesito esto. Entonces vienen y me lo traen. ¿Sí? Y esa no es la conexión que el Señor Jesucristo quiere. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, la Madre Celestial, quieren una conexión realmente de amor, ¿sí? Quieren una conexión que sea familiar. Entonces, para que eso suceda, como humanos, necesitamos un proceso, pasar por un fuego, ya, pasar por pruebas. Entonces, fácilmente mi petición de la semana pasada podría haber sido cumplida, pero no fue así. Y aunque causó mucho dolor, ¿sí? El Señor dijo, no, por ahora no, ¿sí? El Señor me ama y te ama a ti, que me estás viendo. Te ama mucho. Y si el Señor ha dicho no a tu petición ahora y ha dicho que se va a quedar 2 días más esperando, guarda silencio.
guarda silencio y empieza a escuchar lo que Él dice. No es fácil. Para mí tampoco es fácil pasar de un sentimiento de tristeza por la pérdida de alguien a pasar a estar sonriendo y entender el plan. No, somos seres humanos y tenemos sentimientos. Sin embargo, podemos lograrlo. Y a medida de que lo hagamos, vamos a aprender muchas cosas más y vamos a poder tener esa conexión familiar con el Señor Jesucristo y con los demás. Vamos a continuar leyendo. Ya vimos que el Señor Jesucristo dijo que se iba a quedar 2 días más, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seguir leyendo los versículos que quedan, pero nosotros nos vamos a saltar directamente al 17, ¿ya? Y dice, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Fíjense, él recibe esta información de que Lázaro está enfermo, pero ahora el Señor llega y ya hace 4 días que Lázaro había fallecido. Eso puede pasar en nuestras vidas. Los periodos de tiempo quizás no van a ser 2 o 4 días, pero puede ser de que nuestros milagros que esperamos demoren muchísimo. Ahora, todo es parte de un proceso y todo tiene un porqué, ¿ya? Nada en esta vida es por casualidad, ¿ya? Sino es por causalidad, por una causa y por nuestras decisiones, ¿sí? Entonces ya Lázaro estaba 4 días en el sepulcro y nos vamos a saltar al versículo 21 y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Quizás no con esas palabras, pero Señor, si me hubieses acompañado, quizás no me hubieran robado. Señor, si tú estuvieras aquí, realmente mi mamá estaría mejor de salud. Señor, tú no me escuchaste cuando yo oré, ¿sí? O cuando yo estaba pidiendo auxilio. Pero, aunque parezca que el Señor no escucha, ¿sí? Suceden 2 cosas. Como dije, es un proceso de aprendizaje o también es las consecuencias de personas malas o de nuestras propias decisiones, ¿ya? El Señor siempre va a querer que nosotros podamos estar bien, pero Él no puede meterse en nuestro albedrío. ¿Qué quiere decir esto? El único regalo que nosotros obtuvimos, digamos, de los cielos, ¿ya? O el primer regalo, es el albedrío. Es la capacidad que tú y yo tenemos de elegir si hoy día me visto de plateado o me pongo rosa, si firmo de alguna forma o de otra, si quiero comer una hamburguesa o una ensalada, ¿sí? Tú y yo tenemos esa capacidad de decidir. Nadie más, ¿ya? Tú y yo tenemos la capacidad de sentirnos afligidos o no. Entonces, tenemos ese regalo, la capacidad de decidir. Y lastimosamente, en el transcurso de la vida de este mundo, las personas han decidido decidir lo bueno o lo malo. Y lo malo ha llevado a que podamos ver en la actualidad más crítica, más juzgamiento, más robos, más violaciones, más acoso. Pero si eligiéramos bien, entonces las consecuencias serían buenas. El Señor está listo para protegernos, pero Él también quiere que nosotros nos protejamos y tomemos buenas decisiones. Si nosotros vamos a pedirle a Él de favor que nos proteja cuando vamos a un lugar oscuro donde sé que es peligroso, ¿sí? Donde sé que hay personas peligrosas, entonces es como jugar en contra, ¿sí? Es como arriesgarnos. Y puede que salgan bien, porque el Señor tiene mucha misericordia, como puede que no. Entonces es mejor no arriesgarse y tomar buenas decisiones para que el Señor pueda protegernos. Entonces eso está pasando aquí. Muchas veces nosotros vamos a ser como Marta y decir, si tú hubieras escuchado, Señor, si tú hubieras estado, Señor, estas cosas no habrían pasado, ¿ya? Ahora, la petición de Marta no era mala, ¿sí? Era una petición noble.
Sin embargo, el Señor todavía guarda silencio, ¿ya? Y vamos a irnos directamente al versículo 31 y 32. Y dice, bueno, para esto sigan leyendo ustedes los versículos para que puedan entender un poquito más del contexto, pero me quiero enfocar en estos versículos. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, fíjense, ya vimos que Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ahora María dice lo mismo, ¿ya? Y se habla de que María iba a ir a llorar al sepulcro, ¿ya? Entonces, ellas estaban demostrando sentimientos de dolor por la pérdida de un ser querido, ¿ya? Y quiero que leamos el versículo 33 y dice, Jesús entonces, cuando la vio llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y el 35 dice, y lloró Jesús. Con esto es maravilloso porque podemos darnos cuenta que el Señor no es que sea inmune a los sentimientos. De hecho, nosotros somos creados a imagen y semejanza de ellos. Entonces, si somos creados a imagen y semejanza y tenemos sentimientos, ellos también los tienen. Entonces, me maravilla esta parte, ¿ya? Porque era Jesucristo. Jesucristo sabía de antemano que Él podía obrar milagros y Él sabía el final de la historia, ¿ya? Y que Lázaro iba a ser resucitado. Él lo sabía. Pero él aún así se tomó el tiempo de llorar o sollozar con ellas, ¿sí? No hizo menos su dolor. Y abro paréntesis aquí, y es súper importante el hecho de que nosotros manifestemos nuestro dolor y también cuando nosotros somos espectadores de la manifestación de dolor de las demás personas, no seamos tranquilas. Todo va a pasar, todo está bien, ya no estés triste, ¿sí? Sino que seamos como Jesucristo. Jesucristo sintió el dolor, ¿sí? Y lo hizo suyo. Y además los amaba. Entonces, cada vez que nosotros estamos sufriendo alguna pérdida, alguna no respuesta del Señor, el Señor sufre con nosotros. Él no es inmune, Él nos ama. Sin embargo, Él guarda silencio para que nosotros podamos ver los milagros que se hacen en la vida. Y entonces vamos a ir al 38 y dice, y Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro, en una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Entonces el Señor empieza a efectuar su milagro, ¿sí? Y Él va hacia nosotros y va a hacer el milagro. Y en el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue, y se cumplió el milagro. Pero no fue al instante, cuando Marta y María rogaron porque Él viniera, sino tomó su tiempo. Mi invitación hoy es para que no te desanimes. El Señor piensa en ti, el Señor te ama, el Señor está presto a escuchar lo que tú pides. Si es una petición buena, ¿sí? Si es una petición del corazón, sea en esta tierra o en la eternidad, tu promesa va a ser cumplida. Ten fe y escucha lo que pasó en esta historia, para que puedas aplicarlo en tu vida como yo me estoy esforzando por aplicarlo. Las no respuestas del Señor en realidad son una espera o una nueva oportunidad para poder mejorar. Un abrazo enorme y nunca calles tu dolor. Sí, el Señor te escucha. Chao.